Un gusto de saludarles, queridos amigos, a una nueva cápsula de ecología emocional. Tenemos tantas cosas que hacer que de pronto nos atrasamos. Mi idea siempre ha sido sacar al menos una cápsula a la semana, pero vamos, como dicen por allí, despacito por las piedras. Gracias a todos aquellos que nos escriben. Nos han estado solicitando algunos profesores de secundaria, tanto de Chile, de Colombia y de México, que adaptemos algunas de estas cápsulas para adolescentes. Y vamos a intentar hacerlo porque me parece pertinente. Hay algunos conceptos que hay que tratarlos de una manera ligeramente distinta para adolescentes, así que lo vamos a hacer. En esta ocasión vamos a hablar sobre arqueología emocional. Hace mucho tiempo le pregunté a un amigo arqueólogo, ¿ustedes qué hacen? ¿Cuál es la intención de ustedes al desentrañar los misterios del pasado mediante la arqueología? Los arqueólogos se dedican a excavar para descubrir artefactos, para descubrir zonas donde vivieron personas, para descubrir asentamientos, ciudades, etc. Dije, ¿cuál es el objetivo? Explícame. Y él me dio una explicación muy interesante que lo quiero usar como base para poder explicar lo que quiero señalar. Él me dijo simplemente, estudiamos el pasado para poder entender el presente. Me parece una definición fabulosa. Es decir, no estudiamos el pasado para quedarnos en el pasado, sino para entender de dónde vienen nuestras raíces, por qué hemos llegado a ser quienes somos, etc. En la historia de las emociones personales, mucha gente piensa de que la vida emocional es simplemente que ha surgido por azar, que ha surgido así de manera espontánea, que donde no media ninguna otra cosa más que la emoción que tenemos. Pero no es así. Toda emoción particular tiene una historia. Nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras alegrías, las cosas que nos hacen felices, la manera como nos enojamos, la manera como manejamos la frustración, nuestras antipatías, etcétera, etcétera, tienen un origen. De alguna parte comienza nuestra manera de vivir la emoción. Yo estoy teniendo una experiencia extraordinaria de poder ver el crecimiento de mis nietos. Mis nietos viven muy cerca de la casa donde yo vivo, son mis vecinos, así que los veo prácticamente todos los días. Y puedo comparar las reacciones de Gio, de Angelo Giovanni, mi nieto mayor, que tiene 6 años, con las reacciones de Vale, Valentina Luceni, que es nuestra nietita, que tiene 3 años. Sus reacciones son totalmente distintas. No solamente porque son de sexo distinto, sino porque son personas distintas. Y voy viendo cómo ambos van aprendiendo a manejar sus emociones y cómo las experiencias que van teniendo de alguna manera van marcando su conducta y su desarrollo. Esto se hace más patente en el tiempo y es más fuerte cuando vivimos situaciones que de alguna manera alteran nuestro desarrollo emocional normal. En terapia constantemente indagamos sobre qué experiencias ha vivido las personas para poder entender los miedos, por ejemplo, para poder entender las inseguridades, para poder entender la forma de interactuar, por ejemplo, con el sexo opuesto, para poder saber por qué se comporta de una determinada manera como madre o como padre, como esposa, como esposo, como amigo, como hijo, etcétera, para poder entender. Y esto es como armar una especie de rompecabezas donde vamos juntando piezas con el propósito de hacer lo mismo que hacen los arqueólogos. Tomar una pieza del pasado, analizarla, reflexionar, entender
cómo era la cosmovisión de ese individuo en el pasado para poder entender cómo esa cosmovisión o esa situación se ha trasladado al presente. Michel Foucault, el psicólogo y filósofo francés, hablaba de la arqueología del saber. Y él solía hablar de que las palabras tenían un origen arqueológico. En algún momento se creó un concepto y ese concepto se fue desarrollando a través del tiempo y a veces olvidamos el origen del concepto y le damos una concepción distinta después. Y esta es una buena idea para aplicarlo a las emociones. Todos tenemos temores, algunos racionales, otros irracionales. Racionales diríamos que hay temores fundados, es decir, temores que surgen por razones que están vinculadas con experiencias vitales que hemos tenido. Mi esposa, por ejemplo, le tiene miedo al agua, pero porque en algún momento en su preadolescencia estuvo a punto de ahogarse. Por lo tanto, desarrolló miedo al agua. O se mete a una piscina, entra al mar, pero siempre con un temor que otras personas no tienen. Uno ve a los niños, por ejemplo, yo veo a mi nieto, por ejemplo, cómo se tira a la piscina y cómo nada y cómo disfruta cada segundo. Y mi esposa disfruta, pero siempre temerosa, porque hay una experiencia que explica su temor de hoy. Las personas desarrollan temores, desarrollan alegrías, desarrollan empatías y antipatías, desarrollan emociones. Ahora, cuando las emociones son negativas, cuando las emociones de alguna manera enturbian nuestra vida y nuestro equilibrio, es importantísimo entender de dónde se originó esa emoción, porque hay un elemento importante en la historia de las emociones personales, es que las emociones se pueden corregir, se pueden reaprender, se pueden redirigir y podemos volver a emocionarnos de una manera distinta. Es lo que alguna vez hemos llamado en este programa control emocional o control de emociones, porque de alguna manera nos hacemos cargo de la emoción y vamos entendiendo que la respuesta emocional no es simplemente una respuesta automática, instintiva, sino que tiene una historia, un momento donde surge una manera de ser emocional. En la arqueología de las emociones, lo que se trata es de descubrirnos. Ahora, lamentablemente, mucha gente no quiere mirarse a sí mismo y menos mirar hacia atrás porque piensan que lo de atrás ya pasó. Y eso es falso, nada pasa. Todo está permanentemente en ti. Yo recuerdo haber tenido un accidente automovilístico cuando tenía unos 15 años, que me iba en un camión y se volcó el camión. Y en segundos vinieron a mi mente imágenes mientras nos íbamos cayendo en una pendiente. Y yo ya pensé que mi vida llegaba hasta allí. Se acumularon una cantidad de emociones y de imágenes en mi mente que por segundo, flash, que surgieron, que le ha pasado a muchísimas personas en circunstancias parecidas. Por lo visto no me morí porque el camión quedó embarrancado en un bancal de arena y finalmente pudimos salir. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque nada, de hecho, en la teoría de la memoria se habla de que los seres humanos no olvidamos nada. Lo que hacemos es encajonar la memoria, es decir, ponerla en carpetas virtuales, digamos, una forma de decirlo, y las sacamos, esas carpetas, cuando sea necesario. Pero en la vida emocional, algunas de esas emociones que tuvimos en el pasado están latigando y están impactando las emociones que tenemos hoy. Hay que analizarse, hay que preguntar, hay que reflexionar, hay que indagar en nuestra propia vida emocional para saber por qué somos como somos, para de esa manera, al entender nuestro pasado, podamos manejar nuestro presente
y podamos reconstruir nuestra vida emocional de una manera mucho más proactiva, de una manera mucho más menos pasiva, sino haciéndonos cargo y no creyendo de que las emociones simplemente son una respuesta automática o instintiva, como dicen algunos psicólogos que vienen del área zoológica o de una perspectiva zoológica. La vida humana es compleja, las emociones son complejas, pero en esta arqueología emocional podemos de alguna forma simplificar un poco nuestra emoción al poder entenderla. Una vez que entendemos, a mí me sucede muchas veces que en terapia de pronto surge algún recuerdo, alguna situación, y es como la pieza del puzzle que faltaba. Y uno dice, esta es la pieza, esto permite explicar por qué una persona actúa como actúa y para poder ayudarla para que reconstruya o reasigne significado para que empiece a vivir de una forma distinta. Nuestra vida pasada está siempre presente, pero de nosotros depende de cómo esté presente, contaminando nuestro presente o ayudándonos a entender nuestro presente para ser proactivo y hacernos cargo de nuestro presente. La vida emocional es suficientemente importante como para que empecemos esta trayectoria de análisis y reflexión de por qué hemos llegado a tener el tipo de emoción que tenemos y la respuesta emocional que tenemos. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez en una nueva cápsula de ecología emocional. Estoy haciendo propaganda para mi último libro, que se titula Amanecer Amando. 50 preguntas que nos han hecho a través del tiempo, que hemos decidido responderlas de manera exhaustiva en un libro de 326 páginas. Ya está a disposición de cualquier persona en todo el mundo a través de la plataforma de amazon.com. Un gusto de saludarles.